Buen día a todas las personas que siguen esta transmisión a través del canal de YouTube del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. El día de hoy desarrollamos nuestra séptima actividad del año con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que tiene lugar cada 25 de noviembre. En esta ocasión, contamos con la participación de la doctora Consuelo Margarita Palomino Obando, magistrada en retiro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, así como de la maestra María de Lourdes Dip y Álvarez, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, quienes nos harán el honor de compartir sus experiencias en este conversatorio denominado El papel de las abogadas en México. Asimismo, se encuentra presente la maestra Norma Angélica Sandoval Sánchez, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, a quien le cedo el uso de la voz para que nos brinde unas palabras. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes. Me es muy grato darles la bienvenida a nuestra actividad del 25 de julio, en el que abordaremos el tema El papel de las abogadas en México en el marco del Día de la Abogacía que recientemente se ha conmemorado. Es un honor para mí saludar y agradecer la participación en este conversatorio de dos distinguidas mujeres por su trayectoria profesional y académica. A la doctora Consuelo Margarita Palomino Obando, magistrada en retiro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, y a la maestra María de Lourdes Dip y Álvarez, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. Saludo y doy las gracias a quienes nos acompañan nuevamente en esta transmisión correspondiente a la actividad del 25 de cada mes a través de las redes sociales del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Para quienes estudiamos y nos dedicamos a la impartición de justicia, el estudio de las leyes y su ejercicio constituye un apasionante trabajo por desarrollar cada día en defensa de los derechos de la ciudadanía. En este contexto, a lo largo de las últimas décadas ha significado un gran reto para las mujeres en nuestro país el ejercicio de la profesión de la abogacía. Abrir espacios en los diferentes ámbitos, tanto el sector público como en el privado, no ha sido fácil. Identificar las barreras, conocer las oportunidades, fortalecer los estudios en la materia y consolidar puestos de liderazgo han sido retos por superar constantemente. Los y las juristas tenemos grandes responsabilidades porque en nosotros recae la defensa de los derechos de la ciudadanía y en muchas ocasiones somos parte esencial de la estabilidad social, así como convertirnos en agentes de cambio. En este contexto, hoy nos acompañan dos distinguidas mujeres quienes nos compartirán sus experiencias como abogadas, los desafíos que han superado con éxito, las propuestas que han desarrollado a lo largo de sus trayectorias profesionales, no solamente para aspirar a mejores cargos y lugares en el trabajo, sino también para promover una mejor sociedad y en consecuencia un mejor Estado y país. Nuevamente, doy la más cordial y cálida de las bienvenidas a la doctora Consuelo Margarita Palomino Obando y a la maestra María de Lourdes Dip y Álvarez, y les agradezco su valioso tiempo para estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias, magistrada presidenta. A continuación, tengo el honor de introducir al auditorio a nuestras invitadas. Comienzo con la doctora Consuelo Margarita Palomino Obando. Ella es abogada, notaria y actuaria, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Puebla, maestra en Derecho Económico y doctora en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, siendo la primera mujer que obtuvo el grado de doctora en la Facultad de Derecho de la UAP, obteniendo además la distinción académica cum laude. Fue becada para asistir al curso de actualización para magistrados en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como por el Consejo General del Poder Judicial de España en el Aula Iberoamericana para asistir a diversos cursos. Fue además secretaria de acuerdos de la primera sala del Honorable Tribunal Superior de Justicia de Puebla, juez civil y juez cuarto de defensa social en el Estado de Puebla, así como magistrada coordinadora del Servicio Médico Forense en Puebla. Ha sido catedrática de Derecho Civil, Derecho Romano, Derecho Sucesorio y Análisis de Casos Civiles y Mercantiles
en diversas universidades en el estado de Puebla e integrante de la planta de maestros en el primer diplomado de Derecho Familiar. Ha participado en seminarios y conferencias, hecho publicaciones de artículos en libros y revistas tales como Voces Jurídicas del Poder Judicial de Puebla, El Derecho Económico como generador de una nueva perspectiva en la docencia y la investigación jurídica, entre otros. Así como también trabajos valiosos de los cuales destaca la propuesta para la creación del Instituto de Estudios Judiciales, el proyecto para la creación del Juzgado Especializado en Asuntos Financieros en Ciudad Judicial. Ha recibido el reconocimiento de la Academia Nacional de Seguridad Pública y del Ilustre Colegio de Abogados del Estado de Puebla. Asimismo, en 2005 obtuvo en el marco de los festejos de la Fundación de la Ciudad de Puebla, en sesión solemne de Cabildo, el Premio al Mérito Civil en Ciencia y Tecnología que se otorga a los ciudadanos más destacados, entregado por la alcaldesa y los regidores. Actualmente, es magistrada en retiro del Honorable Tribunal Superior de Justicia de Puebla, México. Ahora continúo con la magistrada María de Lourdes Pipi Álvarez. Ella es maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y licenciada en Derecho con especialidad en Derecho Fiscal por la Universidad de las Américas Puebla, con reconocimiento como el mejor promedio acumulado de la primera generación de Derecho de la institución. Cuenta con 3 diplomados, 2 de ellos en Políticas Públicas y 1 en Amparo. Es catedrática de Derecho Fiscal y Administrativo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Escuela Libre de Derecho de Puebla, Universidad de Jalapa y en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Ha sido ponente y conferenciante en diversos foros de especialización en Derecho, Derecho Familiar y Derechos de las Mujeres. Habla francés e inglés, destacando la impartición de clases de la segunda lengua en seminarios especializados en idiomas. En el ámbito laboral, se desempeñó como regidora titular de la Comisión de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Puebla. Igualmente, fue directora consultiva de la Sindicatura Municipal. Asimismo, fungió como secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Es, además, parte del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla y consejera y cofundadora de Justicia Ciudadana, organización de la sociedad civil dedicada a la defensa jurídica y apoyo psicológico gratuito a víctimas del delito. Actualmente, se desempeña como magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Puebla, formando parte de la International Association of Women Judges, así como de la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos, AC, siendo designada por la Mesa Directiva 2021-2023 como secretaria de vinculación con instituciones. Una vez que han sido presentadas nuestras invitadas especiales, cedo nuevamente el uso de la voz a la magistrada presidenta para el desarrollo de este conversatorio. Por favor, magistrada. Muchas gracias. Pues nuevamente bienvenidas. De verdad que el Tribunal Electoral en esta ocasión cuenta con 2 grandes juristas, con 2 grandes juzgadoras, pero sobre todo con 2 grandes seres humanos que el día de hoy nos van a hacer el favor de compartir sus distintas vivencias. Muchas, muchas gracias, señoras magistradas. Si ustedes me lo permiten, voy a comenzar con una pregunta y le voy a pedir autorización a la presidenta Lourdes para que sea la doctora quien inicie con la respuesta hacia esa primera interrogante. Y yo quiero saber de ustedes dos, ¿verdad? Ya dije que son grandes juristas, pero además también decía yo que son inspiracionales, son catedráticas, ¿verdad? De la carrera de Derecho. Y a ustedes, ¿qué las inclinó a estudiar la carrera de Derecho y qué tan complicado ha sido desempeñarse en un ambiente que predominantemente e históricamente ha sido realizado y correspondía a los hombres? Doctora Palomino. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco mucho a la magistrada presidenta Norma Angélica Sandoval Sánchez el honor de poder estar esta tarde en el conversatorio y también a mi muy querida amiga, también la maestra magistrada María de Lourdes y Álvarez. Voy a ser muy breve. ¿Cómo es que me incliné por estudiar la carrera de Derecho? Desde muy niña tuve la suerte, yo así lo considero, de estudiar
la primaria en una escuela oficial en donde había niñas de todo tipo de pues estratos sociales, económicos y demás, lo que me hizo convivir con muchas de ellas. Y advertí el trato desigual que algunas maestras hacían hacia algunas niñas que pues eran hijas de trabajadoras del comercio, domésticas, y ese trato desigual a mí me parecía que era injusto. Desde ese momento yo a veces comentaba algunas cosas con las maestras y me gané 2 que 3 castigos, por decirlo así, por interrumpir a mis maestras en el sentido de que no me gustaba que les trataran así. Éramos escuela de niñas. Más tarde, contra toda la idea, la opinión y los consejos de mi familia, que consideraban que la carrera de abogado no era para una señorita, sino que era para los varones, era una carrera de hombres, que qué iba yo a hacer a la universidad, que estudiara como una carrera como maestra de jardín de niños, como educadora, o que viera qué otro tipo de decoración de interiores, algo por el estilo. Y me rebelé también, siempre he sido una rebelde. Me fui a inscribir a la universidad, primero a la preparatoria Benito Juárez, que era un ambiente un poquito diferente y fuerte, ¿no? Para alguien que ha estado siempre en escuela de niñas. Y ahí no me fue tan mal, pero cuando llegué a la facultad, teníamos un maestro que muchos de muchos de mis compañeros de mi generación lo recuerdan como el famoso Panchote, un distinguido abogado que se expresaba no muy cordialmente del papel que hacíamos las mujeres ahí en la universidad, con términos no que ahora diríamos misóginos y demás, y hoy hablaríamos de violencia. En ese entonces teníamos que escucharlos, que nos remitía a que hiciéramos las labores domésticas y no estuviéramos en la universidad. Eso era lo más cálido que pudiera expresar el catedrático. Esto a mí me molestaba mucho. Nos decía que asistíamos a la universidad para encontrar un marido que nos mantuviera. Eso también me molestó mucho, pero esa molestia, distinguidas magistradas, ¿en qué la transformé? En jurarme a mí misma que a mí no me volvía a decir eso. Y estudié con más ahínco Derecho Civil, y me presenté al examen con 3 jurados muy difíciles. Iba yo por la máxima calificación. Yo sé que en ese momento era muy petulante, quizá a los 17 años que tenía, pero yo no iba a permitir que a mí me dijeran que me fuera a hacer las labores domésticas. Y cuando me dieron una calificación, una boleta que la daban en la universidad, yo la rechacé. Me habían dado un muy decoroso 8. Sin embargo, yo lo regresé. Quizá fui demasiado soberbia en ese momento, pero yo había estudiado para algo más que un 8. Y yo estaba decidida a que a las mujeres no nos tenían que tratar en esa forma. Mi examen me duró 1 hora. Me jugué la carta quizá más difícil del inicio de mi carrera. O me reprobaban y me tenía que ir de la universidad, o salía adelante, a pesar de las novatadas que nos hacían, que eran muy fuertes en ese entonces, eran ofensivas y demás. Eso fortaleció mi carácter. Y dije, de aquí soy. Y eso fue el inicio de una larga lucha para templar el carácter, la energía que se necesita para superar los obstáculos a los que nos enfrentamos los abogados, pero sobre todo las mujeres en un mundo de hombres. Muchísimas gracias. Pues sí, la realidad es que ahora vamos a escuchar a mi querida presidenta, pero lo cierto es que efectivamente parece que la abogacía estaba
diseñadas solamente para los hombres y no para nosotras. Y bueno, me parece que pensar que iban a ser ustedes magistradas y además magistradas tan exitosas, pues era aún más lejano de pensar. Querida maestra presidenta, magistrada presidenta, ¿nos podrías compartir, por favor, qué es lo que a ti te inclinó a estudiar la carrera y de qué manera pudiste desempeñarte en este ambiente de solo hombres o mayoritariamente hombres? Pues muchas gracias, magistrada Norma Angélica Sandoval, amiga antes que todo, admirada, a la magistrada Palomino, bueno, todo lo que se diga de ella es poco, es un referente, un ejemplo, una gran amiga y con una gran sencillez y una voluntad inquebrantable que desde que la conozco hasta nuestros días sigue estando activa y compartiendo sus conocimientos y haciendo el bien, trabajo pro bono y orientando hoy a muchísimas mujeres y hombres. También me gusta reconocer a Cristian Gutiérrez, porque aquí en esta pantalla vemos de todas las edades. Entonces, la edad, si eres chiquito, si eres mediano o si ya eres de la tercera edad, no es impedimento para seguirse superando, estudiando y amando la vida. ¿Cómo empecé yo? Pues mi historia me encanta y a veces ni me la creo. Yo me casé muy joven, de 18 años, con un año de comercio en inglés, estudiado en el Colegio Central, que era lo que se estudiaba, pero no terminé porque me casaron con Z. A los 21 años tenía yo 3 hijos, 3 bebés, uno cada año. Fui mamá de tiempo completo, ama de casa, que me encantó, para nada me arrepiento, pero yo sentía un vacío, como que algo me faltaba. Me expulsaron varias veces del colegio, pero me gustaba el estudio y era yo de buenas calificaciones. Entonces empecé a leer historia, me metí al colegio americano, me certifiqué como maestra en inglés, de hecho di algunas clases, también entré a la Alianza Francesa a estudiar francés y pues yo era deportista amateur de tenis, me encantaba y una amiga mía, que precisamente ahorita les cuento lo que va a pasar este día, llegó a la cancha de tenis con un cerro de libros y unos papeles. Vamos a hacer la prepa abierta porque mi vecino es el delegado de la SEP, no sé qué. Total que nos inscribió a 13 señoras de cero con la prepa abierta que tenía y no sé si se siga teniendo en la Secretaría de Educación Pública, con unos libros preciosos que todavía conservo, que son autodidactas, ¿no? Entonces nos metimos a la prepa y estudiábamos como locas. En la mañana, niños, casa, lo que quieras. En la tarde nos poníamos a estudiar y en la mañana ya habíamos jugado tenis y a veces en la noche volvíamos a jugar tenis. El caso es que de esas 13 señoras terminamos la prepa 7, de las cuales algunos maridos no las dejaron estudiar porque nos gustó mucho el estudio. Y bueno, pues yo ya con la prepa abierta, con mis hijos ya en la UDLA, los 3, me dice mi hijo Armando, oye mamá, ¿y por qué no te metes a estudiar Derecho a la UDLA? Uy, pues deja ver si tu papá me da permiso, porque era el corte medieval con el que me educaron a mí, ¿sí? Era lo que dijera el marido. Pobrecito, no supo lo que hizo porque muy entusiasmado, sí, métete y te vas a la UDLA con tus hijos. Total que entro al primer semestre de la primera generación de Derecho en la UDLA en 1989 y me gradué en 1994. Desde antes de graduarme empecé a litigar, tuve extraordinarios maestros, y pues me llevé muy bien con mis compañeritos, puros chamacos y chamacas, como bien dicen, la mayoría hombres, y pues empecé a litigar, me empezó a encantar. Después el doctor Moisés Romero Beristain,
que fue de los primeros magistrados del Tribunal Estatal Electoral cuando el licenciado Manuel Bartlett fue gobernador del estado de Puebla, se crea el primer Tribunal Estatal Electoral y me invita. Pues dije, ay, está cerca de mi casa, quiero mucho al doctor. Entro ahí y me enfrento por primera vez con la responsabilidad y la materia, que es muy delicada, como todas, pero esta en especial porque tiene ingredientes políticos, con la materia electoral, ya una vez graduada con mis compañeritos, y así fue como empecé a litigar, a tener clientes. Fue muy, muy satisfactorio. La familia te empieza a ver con otros ojos. Tus hijos no nada más eres la mamá, eres una persona a la que le pueden consultar. A ver, revísame este contrato, ¿qué opinas? Y fui compañera de tronco común de una de mis hijas. Y con la otra nos graduamos juntas en la graduación número 50 de la isla. Entonces, son experiencias muy bonitas. Después el propio doctor Romero Beristain, pues ahora haga usted la maestría, cuando todavía no se usaba mucho. Y pues quien tenía la mejor posgrado era la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y, ay, no, maestro, doctor, yo ya soy la heroína de Puebla porque me metí de casada y con mis hijos a la universidad. Pues él me empujó y ahí íbamos todos los fines de semana a Tlaxcala. Y así fue como empezó la trayectoria, empezaron a llegar invitaciones y la verdad el derecho, así como entré casi porque mi hijo me recomendó y yo tenía esa hambre de superación, ¿sí? Me transformó el derecho. Aprendí lo que valgo como ciudadana, como persona, como mujer. Aprendí a ganar mi propio dinero al 100%. Se dice que el que paga manda. Yo digo que eso es muy ofensivo y humillante, pero sí digo que el que paga no se deja mandar, ¿sí? Entonces es muy importante el derecho en primer lugar y la formación que vas teniendo. Si bien las mujeres hemos sido víctimas de la violencia, de la burla, de los chistecitos, como dijo mi querida magistrada doctora Palomino, pues los vas soportando muy bien y vas viendo que puedes y que puedes más y que vas avanzando. Entonces, pues eso fue lo que me empujó a estudiar y creo que es una carrera a la medida que me encantó y que luego me fue dando frutos, algunos obstáculos, algunos fracasos, muchas cosas, no todo es un cuento de hadas, pero en este punto es lo que uno quiera hacer con su vida. No se fijen en la edad. Yo entré a la universidad de 41 años, terminé la carrera de 46 y empecé a trabajar y los trabajos que he tenido y ahora aquí en el tribunal como presidenta, aprendo muchísimo de los jóvenes y también yo les comparto algunas cuestiones cuando se me van por otro lado, no es así. Y encuentra uno gente muy valiosa en cualquier época de la vida. Depende de uno, como lo dijo la magistrada Palomino. Gracias, querida presidenta. Pues la realidad es que escucharlas, estas historias en donde ambas fueron, esas historias diferentes, pero me parece que el común denominador puede ser esa decisión que ambas tomaron respecto de sus vidas, ese empoderamiento que les dio el ir creciendo en las carreras. Sobre todo me parece también esa pasión, ¿verdad? Decía la magistrada presidenta, ese vacío que yo sentía. Y decía la querida magistrada Palomino, ese enojo por ver algunas injusticias. Entonces esa pasión, también historias de sacrificio, porque por supuesto no todo fue fácil, pero me parece que todos estos elementos, todos estos ingredientes, la decisión, la pasión, el sacrificio, las llevan a este punto de empoderamiento, este punto de compartir con personas más jóvenes, con estudiantes más jóvenes, este tema, esta posibilidad de llegar hasta donde cada uno quiere
quiere llegar y hasta dónde uno quiere estar. Y ahora quiero saber de cada una de sus trayectorias que ya escuchamos, porque Cristian nos hizo favor de leer sus currículums, sin duda alguna fueron registrando importantes cambios de cara a una mayor participación de las mujeres en esos espacios públicos. Ustedes fueron testigos y yo quiero saber cómo han percibido esa apertura y en todo caso, qué tan difícil ha sido para las mujeres consolidarse como abogadas, como, bueno, en el caso de ustedes como en partidarias de justicia, pero bien decían hace rato, pues somos abogadas, nos apasiona el litigio, nos apasiona el asesoramiento y cómo llegamos a consolidarnos y si es difícil o no. Magistrada Palomino, ¿nos puede compartir? Con todo gusto. Qué mejor platicar de lo que nos apasiona, de lo que ha sido nuestra vida y de lo que ha sido nuestros retos. Iniciar una carrera es difícil, concluirla no es más, y además un gran logro el empezar a ejercerla. Atinadamente usted lo señaló, magistrada Norma Angélica, que al inicio el mundo de hombres eres todavía cerrado. El que una mujer llegue a un tribunal no era muy bien visto como litigante. Y mire que en esa época ya había habido mujeres pioneras en la carrera, ya se habían destacado, ya existían varias talentosas mujeres que habían ido logrando colocarse. Pero no era fácil. No era fácil porque, en primer lugar, el ver a una mujer y además llegar como mujer jefa no era ninguna panacea, ¿no? Primero había que ir ganando la confianza en que no era el hecho de ser mujer lo que nos daba la calidad de abogadas, sino era el conocimiento, el estudio, la dedicación y algo fundamental, vocación. Si uno no tiene vocación para lo que hace, no es capaz de soportar todos los retos y soportar todas las duras experiencias a que uno se tiene que enfrentar. Al terminar la carrera, yo tuve la gran oportunidad, y creo que antes de iniciar el conversatorio habíamos coincidido en que no solamente las mujeres hemos llegado por esa dedicación que tenemos, sino también por el apoyo de compañeros varones inteligentes que nos han pues aportado esa confianza y han creído sobre todo en que podemos nosotros desarrollarnos en el ámbito no solamente del derecho, sino de la medicina, de la arquitectura, y hoy cada vez más campos de la ciencia y del arte son invadidos prácticamente, porque hemos tenido que invadir, ¿sí? Las mujeres para irnos colocando. Entonces, mi primera experiencia fue como secretaria de la primera sala del tribunal, y esto fue gracias a mis maestros que me dirigieron incluso mi tesis. Empecé como meritoria, me piqué los dedos cosiendo, aprendí a coser expedientes, a entresellar, las manos todas se llenaban de tinta, el IBM a traer el oficio, IBM a dejar esto, IBM a recoger la firma de tal magistrado. Eso ayuda a ir formando carácter, a ir aprendiendo muchas cosas que parecen triviales, pero que son importantes, y esto va formando lo que es la carrera judicial, ¿sí? Para poder ir avanzando, no puede uno llegar así de refilón y decir, bueno, ya soy magistrada. No, es toda una trayectoria. Entonces,
mis maestros me dieron la oportunidad de ser secretaria de la primera sala del tribunal. Y eso para mí fue una gran distinción porque conocí a la primera magistrada del Poder Judicial de Puebla, la licenciada Graciela Rosas de Sánchez. La conocí y era también secretaria de acuerdos igual que yo, y a los pocos años era magistrada, y yo la admiraba y decía, cielos, algún día llegaré a subir esas escaleras y llegar al salón de plenos. Pero no fue nada sencillo. El camino está todavía con muchos obstáculos porque no creen en nosotras las mujeres. Y tenemos las mujeres la gran responsabilidad de que nos crean. Y tenemos la gran responsabilidad de dejar caminos ya andados, diríamos. Me gusta mucho la canción de Andares. Es decir, no se hace camino, sino se hace camino al andar. Y ese camino que vamos formando, tenemos que irlo sembrando de conocimientos, pero también de buenas actitudes. De buena actitud ante las adversidades, porque si no, vamos a quedarnos con una gran molestia interna que no nos va a permitir avanzar. Y esto es lo que yo quisiera hacerle llegar a nuestras abogadas jóvenes, a nuestras estudiantes, a nuestras alumnas, a mis exalumnas, que debemos disfrutar nuestra carrera, aún con todos los obstáculos, en todas las variantes, porque también tuve la oportunidad de trabajar en una gran institución, el Infonavit. Yo fui jefa regional de 4 estados de la República en el servicios jurídicos. Entonces, esto también me dio otra oportunidad de ver el aspecto administrativo de una gran institución en ese entonces, como era el Infonavit, y luego pues retomé mis pasos para continuar la carrera judicial. Pero no quiero decir que fue fácil, pero sí quiero decirles que el carácter se va templando, el carácter se va haciendo, así como la magistrada Lourdes Dip, que es también de gran carácter, de gran decisión, y nuestra vida debe estar marcada por eso, por las grandes decisiones. El apostar a que salgan las cosas y hacerlas lo mejor posible dentro de nuestras capacidades, eso es un gran reto. Eso es lo que yo le tendría que decir. Gracias, querida doctora. Sí, ¿verdad? Nos fijamos el reto, pero además lo logramos. Llegamos al objetivo. Querida presidenta, y pues yo quiero saber, ¿verdad? En todo este contexto que ya venimos platicando, ¿qué tan difícil ha sido para las mujeres consolidarse? Mira, pues vamos viendo en años recientes realmente lo que ha pasado en México no es del siglo, sí, el siglo pasado y antepasado, y en muchos países hay mujeres que nos antecedieron en la lucha de conseguir el voto. Luego con la Segunda Guerra Mundial, que todos los hombres se fueron a la guerra, pues las mujeres fueron las que tuvieron que entrar a las fábricas, a los trabajos que hacían los hombres, y fueron probando y sembrando la responsabilidad y las habilidades que tiene una mujer, sin negar que cuando es madre de familia, que es una opción, yo creo que no todas las mujeres nacieron para el patrón de antes, que si no te casabas, pues ya como que ya no servías para gran cosa. Pero sí es un reto que han ido construyendo muchísimas mujeres. Y puedo hablar desde esas épocas hasta ahorita con un ejemplo como 50+1, capítulo Puebla, que preside la magistrada Palomino. Si ustedes recuerdan, cuando empezó la lucha de las mujeres, de otras mujeres, que son las del mérito, pues se les veía como mujeres caceroleras, viejas histéricas, váyanse a la casa, como le decían algún maestro a la magistrada Palomino. Luego la ley empezó con esa lucha, esa insistencia con la cuota de género,
que si entraban el 30% de mujeres y ahora pues ya es el 50 y el 50, ¿sí? Entonces sí se ha logrado muchísimo y ya tienen más cuidado antes de ofender a una mujer, antes de quererle quitar su derecho a acceder a un cargo, a que si las despiden porque están embarazadas, etcétera. Todo lo que pasa a la mujer, porque no perdamos de vista el papel de la mujer en la familia. Sea casada, soltera, la mujer tiene otro perfil que es de gran responsabilidad y que no puede descuidar y que al mismo tiempo quiere crecer y quiere participar porque lo puede hacer, porque tiene las capacidades. Entonces, lo que yo sí les recomiendo a las mujeres, que claro, víctimas de violencia, inequidades, discriminación en el trabajo, etcétera, todo eso se da. Pero no nos caigamos en la autocompasión, en ser víctimas y no abonar hacia nuestro fortalecimiento como mujeres en lo intelectual, en lo que nos gusta hacer, en lo que queremos hacer. Nadie tiene por qué aguantar a un marido agresivo, golpeador, o a maestros o a las mismas mujeres, pero si no hay esa hambre de fortalecerte tú, toda la vida vas a ser víctima. No se va a evitar, pero creo que es importante que esta apertura vaya acompañada no solo de que la ley diga que la mitad tenemos que ser mujeres en los ámbitos del Estado, sino que también se lo gane por conocimiento, que te digan, ay, pues tenemos que invitar ahora a una mujer, pues a ti vente para acá. Es mejor que sea porque da el perfil, porque te ganas el lugar, que no es fácil, porque hay mucha gente muy valiosa, mujeres muy valiosas, que no han tenido la fortuna de esta oportunidad. Pero eliminemos, por favor, o tratemos de eliminar la victimización y hay que ver en qué plano socioeconómico nos encontramos. Yo no le puedo pedir lo mismo a una chamaca frívola que tiene oportunidad de estudiar, de prepararse, que no se cuida, que no se respeta a sí misma, cuando ya se lo están gritando y enseñando por todos lados, a una mujer campesina en pueblos donde son usos y costumbres, donde no es tan fácil que digan, no, pues yo soy mujer y aquí somos iguales. Pues no, porque hay un abuso constante ya por usos y costumbres. Entonces, no perder de vista esas facetas y quien tenga la oportunidad de estar a la altura de a donde quiere llegar, se tiene que preparar, tiene que estudiar, tiene que hacer sacrificios, como lo dijo la magistrada Palomino. Pues yo tenía mis grupos de amigas, me encantaba mi mesita de póker que teníamos ahí de vez en cuando y tuve que ir dejando esas cosas para darle espacio al estudio y no como un sacrificio, sino que fue una necesidad, ¿sí? Entonces, aprovechar las circunstancias donde estamos y ahora la sana distancia nos ha enseñado que podemos estudiar cursos, escuchar conferencias, todo lo que queramos hacer y que las primeras que nos respetemos seamos nosotras. Gracias, Presidenta. Pues la realidad es que también en esta segunda intervención de ambas, mucho que retomar, que valorar. Decían ambas, ¿verdad? Tener esos ideales, ir a encontrar lo que queremos y hacer lo que tengamos que hacer, ¿verdad? Si tenemos que dejar de salir con las amigas, dejar de ver alguna serie de televisión para tener que dedicarle un poco más de tiempo al estudio, tener esa decisión por lo que nosotras queramos, no importa qué, pero lo que sea que queramos hacer, ir por eso. Y en esos espacios de hombre, por supuesto que también en esos espacios de hombre los hombres están obligados también a tener vocación, compromiso, responsabilidad, ética, y mucho crecimiento, y nosotras también. Lo mismo que exigimos
en estos espacios, ¿verdad? De responsabilidad. No estoy hablando solamente en su investidura de magistradas, sino como abogadas, ¿verdad? Todos estos compromisos que ustedes hicieron, sea hacia la carrera judicial, como nos platicaba la magistrada Palomino, ¿verdad? Desde dónde iniciamos, desde sacar la copia, desde coser, ¿verdad? Y dejar nuestro ADN por todos los juzgados, porque nos picamos, porque nos hacemos un hoyo en la pierna, porque no sabíamos coser y no sabíamos que si poníamos el expediente en las piernas nos íbamos a picar. Todo este proceso de aprendizaje que nos obliga, ¿verdad?, a volvernos más efectivas también en lo que nosotros queremos desarrollar. Y ya hemos platicado un poquito, ¿verdad? Porque por mí, ¿qué más quisiera yo que tenerlas aquí hasta las 12 de la noche? Pero no lo voy a hacer, lo prometo. Lo prometo que no. Pero veníamos hablando de un poquito este ejercicio de la abogacía, ¿no? Somos abogadas. Pero hay un ingrediente que yo no puedo dejar de ver y que quiero preguntarles a ustedes, porque ambas, una magistrada en retiro, pero muchos años magistrada, y otra magistrada presidenta, también magistrada de mucho tiempo, ya por segunda ocasión, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, y eso tampoco es fácil, me parecería a mí, ya ella nos compartirá, pero no es fácil, ¿verdad? En un mundo de hombres, que 2 veces digamos que sí a una mujer presidenta. Y en este ámbito de la aplicación del derecho, en este ámbito de ser impartidoras de justicia, porque somos docentes, sí, somos abogadas, somos postulantes, somos asesoras, pero me parece que aquí el plus que tiene el Tribunal Electoral aquí enfrente es que son impartidoras de justicia en materias completamente diferentes a la que nosotros conocemos. Pero en ese contexto, ¿a qué retos se enfrentaron ustedes como magistradas, como mujeres magistradas? ¿Cuáles fueron esos retos más importantes al margen de lo que ya nos compartieron, pero en sus investiduras de impartidoras de justicia? ¿Cuáles fueron los retos más grandes que tuvieron? Magistrada Palomino, por favor. Muchas gracias. Pues agradezco mucho los comentarios. La parte importante que usted ha señalado es que no podemos separar nuestra vocación de abogadas de nuestro papel como mujeres. Como mujer, que implica ser madre, ser hija, ser esposa, ser compañera, todo lo que implica. Entonces, desempeñar un trabajo con la responsabilidad que se requiere en la impartición de justicia y no olvidar que la primera parte de la justicia está en nuestro propio hogar, en la formación de nuestros hijos, en conservar ese núcleo familiar sin menoscabo de nuestra actividad como profesionales, como impartidoras de justicia o como abogadas. La magistrada Lourdes me encanta cómo se expresa también, y creo que es también el punto básico. Nosotros debemos ser consideradas, nos debemos considerar a nosotras mismas como seres privilegiados, mujeres privilegiadas. ¿Por qué? Porque hay tantas mujeres que no tuvieron las oportunidades que nosotros hemos alcanzado, quizá con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pero no menospreciar a aquellas mujeres indígenas que están marginadas, aquellas mujeres que están sometidas por muchas situaciones económicas, sociales, culturales, que también no deben sentirse victimizadas. ¿Por qué no debemos victimizarlas ni decir, pobrecitas? No, esas mujeres también son valiosas. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es este tipo de actividades que usted está en este momento realizando para hacerles llegar el mensaje importante de que pueden hacer muchas cosas que ellas tienen en sus manos? Quizá los elementos no sean muchos, pero
tenemos que trabajar para que estas mujeres puedan irse empoderando a través de conocimiento, a través de que sepan cuáles son sus derechos. No para llegarlos a gritar y a armar un escándalo, que eso no va con lo que es el movimiento feminista, según yo lo considero, sino que va más allá. El poder que estas mujeres se empoderen, tengan conocimiento de qué son sus anhelos, sus sueños, que no los dejen perder en el vacío de una mediocridad que les puede dar una sociedad que a veces no entiende cuál es el papel de las mujeres, que es muy valioso. Cuando tenía yo que resolver alguna situación y de índole familiar, y le preguntábamos a las mujeres, ¿cuál es el trabajo que usted desarrolla? No, pues ninguno. ¿Cómo ninguno? No, pues labores del hogar es el más importante. Y como juzgadoras debemos considerar esto, el juzgar con perspectiva de género. Las mujeres en el hogar desempeñan un papel muy importante. ¿Y qué no lo sabremos las magistradas? Que aparte de llegar a un tribunal y encontrarnos con el rechazo del compañero magistrado que le avienta a uno el proyecto y le dice, esto no lo comparto, y uno tener que con argumentos jurídicos, pero muy firmes, decirle, esta es mi opinión jurídica. Si usted no lo comparte, expréseme por favor su voto particular. Yo lo viví, y no, a lo largo de 26 años como magistrada, me regresaban tachoneado un proyecto, ya como magistrada. Y entonces lo veía y decía, a mí no me pueden tachar mi trabajo. Así como un maestro no me puede decir que me dedica a las labores domésticas, ¿sí? Sin ninguna razón. Tampoco me pueden decir que mi proyecto está mal. Es mi opinión. Mi opinión es sustentada. Y perfecto. Tomo mi proyecto, lo reviso nuevamente y si me equivoqué, lo corrijo. Pero nada de que te lo aviento y esto no sirve. Si no funciona, señor, tiene usted su voto particular. Y si yo no comparto el criterio de usted, emito mi voto particular. Y de esa manera vamos avanzando en el respeto mutuo que nos tenemos que tener. Como magistradas, tenemos el mismo rango, la misma igualdad, la tenemos que nosotras mismas respetar. Porque no me aceptó el proyecto, lo voy a decir, y bueno, pues ni modo. No, ese es uno de los retos. Otro de los grandes retos que tenemos como magistradas, y señalé, el gran papel que se desarrolla por parte de las mujeres como cabeza de familia, es el que vayas formando a un hijo. Y esa el último de los mandamientos de Couture, si un hijo te pregunta qué estudiar, que le tengas que sugerir que estudie para abogado, yo lo tuve que hacer y me dijeron que no, pero ahora tengo un hijo magistrado y eso es un gran orgullo. Entonces es parte de la lucha, es parte de que el ejemplo es el que educa, el que fortalece y el que mis propios hijos me digan, madre, te reconocemos y te respetamos. Eso ha sido el mayor de mis logros como magistrada en activo y ahora como jubilada, en que tú puedes, madre, seguir haciendo otras cosas. Todavía estás vigente, dedícate a lo que te gusta. Y eso es lo que estoy haciendo. Gracias. Gracias, doctora. Magistrada presidenta. Sí, claro, todos los aplausos, pero además todo el reconocimiento, ¿verdad? Esa cantidad somos multifacéticas las mujeres, no solo las abogadas y no solo las magistradas. Todas las mujeres somos multifacéticas. Tenemos distintas actividades que desarrollamos, tanto profesionales, personales, como hijas, como madres, como amigas, como
Entonces, sí, por supuesto que el escuchar a la magistrada Palomino que nos dé esta cátedra, ¿verdad? De que a qué retos se enfrentó dentro de su magistratura en activo, ahora sigue siendo magistrada, por supuesto, pero bueno, en esos 26 años que todos los días iba a trabajar. Y querida presidenta, pues tú todavía estás ahí en esa silla, ¿verdad? Y además presides. ¿Cuáles son esos retos a los que se enfrenta una mujer magistrada? Pues muchas gracias. Como mujer magistrada que mencionaste, pues es un reto cuando entiendes la importancia y el gran honor que es ser servidor público. Si no entiendes que es un trabajo de excepción, donde no entras a beneficiarte, desde luego, de la remuneración que te corresponda, muy legítima, porque el dinero es importante y necesario, pero la prioridad es entender que esa remuneración que te pagan es con el dinero de los contribuyentes, de los ciudadanos, y que vas a tratar de impartir justicia en temas que van a ser mella, que van a permear y pueden generar precedentes en la sociedad. Y desde luego, ya siendo magistrada y mujer, yo he sido recibida con mucha amabilidad y mucho respeto. No ha faltado quien ha querido, y se nota que es alguna insolencia. No la dirigirían así a un señor magistrado. Pero ahí es cuando yo he tenido que parar el alto y decir, no permito que falte usted al respeto. Yo estoy respetando, usted me respeta, y si no, retírese, por favor. Entonces, pero son excepciones. Y el reto es que al ser magistrada y además presidir un tribunal, el reto es la enorme responsabilidad. Tengo un equipo extraordinario de jóvenes, pero les digo, a ver, este error que me están presentando aquí, la que firma y la que se va a ir a la cárcel soy yo, porque ustedes me están, y no voy a decir, es que me lo pasó fulano. La firma vale mucho de quien preside una institución, que es magistrado, etcétera. Entonces, es la dedicación, el estudio. El derecho sabemos que es muy dinámico. Estamos sujetos, lo sabemos las tres perfectamente, a los criterios que finalmente tiene el Poder Judicial de la Federación, porque nos corrige y nos da mucho gusto, como es el caso del tribunal, que tenemos una gran mayoría de asuntos que hemos resuelto y que nos dan la razón y que nos confirman, y se van normando los criterios. Entonces, sí es de tensión, de presiones a veces, la representación, y siendo un tribunal nuevo, los magistrados, magistradas y su servidora nos hemos dado la tarea de difundir lo que es la justicia administrativa, porque la ciudadanía muchas veces no sabe que este Tribunal de Justicia Administrativa resuelve las controversias de los particulares con la administración pública estatal y municipal. No es el pleito con tu vecino, con el que te debe la renta, con el que te firmó un pagaré y no te paga, etcétera. Las materias son enormes, ¿no? Un testamento, qué sé yo. Aquí es, la mayoría de los casos, es cuando el particular viene a demandar algún acto o resolución de las autoridades. Y ahí debemos marcar con toda claridad el respeto que ha tenido la administración pública estatal y las de los municipios con nuestros fallos. Eso es satisfactorio y nos alienta que no tenemos esa presión encima. Y pues es muy satisfactorio, y por eso nos hemos dado la tarea de ir a las universidades a dar pláticas, a compartir con los alumnos lo que hace este tribunal, y además recibimos a estudiantes que vienen a hacer aquí el servicio social. También la pandemia nos ha ayudado a solventar muchas cosas, ¿no?
pues desde hacerles las entrevistas, de encargarles trabajos, etcétera. El reto es grande, pero poniéndonos en manos de Dios, para los que somos creyentes, que nos dé, que nos ilumine, que nos permita rectificar errores, pero que vayamos avanzando y sobre todo entender que somos servidores públicos. En cualquier jerarquía, en cualquier nivel de la estructura orgánica de donde trabajes, es importantísimo ser servidor público y ser magistrada y además presidenta, pues sí es un gran reto que asumimos con muchísimo gusto y esperemos que los resultados sean buenos. Gracias, querida presidenta. Por supuesto que es evidente que ha habido excelentes resultados, como bien dices, a pesar de ser un tribunal de reciente creación, un tribunal muy joven, pues, para no decir de reciente creación, porque 2018 ya platicábamos. Y me parece que esta respuesta, esta perspectiva que ustedes tienen de cuáles son los retos que nos enfrentamos nosotras como mujeres y juzgadoras, un elemento o muchos elementos voy a retomar, pero me parece que uno de los más importantes, y lo dijeron en otras respuestas y ahora también, esta perspectiva que debemos tener, ¿verdad?, como juzgadoras, cuando estamos atendiendo asuntos que impactan de manera diferenciada a las mujeres. Y efectivamente no solamente habemos una forma de ser mujer, ¿verdad? No todas tenemos ni el mismo conocimiento ni el mismo nivel socioeconómico cultural, pero sí todas tenemos ese derecho a gozar de todos aquellos derechos que nos han sido reconocidos. Entender, me parece también es muy valioso lo que ustedes dicen, entender que hay muchas formas de desarrollar nuestras labores, no solamente en la función jurisdiccional, sino también en otros ámbitos de nuestras vidas, en donde tenemos que también desarrollarnos, pues también genera un reto per se para poder seguir avanzando hacia espacios en donde podamos ser más plenas, tanto en el ejercicio de nuestra profesión como en nuestra calidad de mujeres. Y un punto fundamental que ahora tampoco puedo dejar de mencionar es esto que ustedes decían, el respeto, ¿verdad? El respeto que exigimos, no lo pedimos, lo exigimos las mujeres, las impartidoras de justicia, las juezas, las magistradas, el respeto hacia nuestro trabajo, porque efectivamente podemos no estar de acuerdo en algunas situaciones jurisdiccionales, en elementos que tienen que ver con situaciones muy técnicas. Nosotras también sabemos, ¿verdad? Porque me parece que las mujeres somos muy inteligentes y vamos atendiendo y teniendo esa posibilidad de seguir creciendo y aprendiendo de nuestros errores. Sabemos y entendemos cuando nos equivocamos, pero siempre y cuando nos lo digan con respeto y nos lo digan de manera fundada y motivada, como dijera cualquiera de nuestras sentencias, fundada y motivadamente, que nos digan porque una determinación no es la correcta. Y, queridas magistradas, finalmente, ya ustedes decían, ¿verdad?, cuáles eran estos consejos que darían a las mujeres, a las estudiantes de Derecho. Y ahora yo quiero preguntarles cuál es el consejo que ustedes les darían a las profesionistas recién egresadas de la carrera, en este contexto pandémico, en este contexto complejo que nos ha atravesado a todo el mundo y a las mujeres nos ha afectado de una manera un poco desproporcional, porque quizá el cuidado de los hijos, el cuidado de los enfermos en nuestras casas, el cuidado de la casa, todas estas situaciones fácticas que aunque nosotras no queramos nos atraviesan. Y con estas mujeres profesionistas, aquellas que acaban de salir de sus carreras y que están ávidas de encontrar en nuestra bellísima profesión una forma de vida digna y una forma de vida que las lleve a realizarse como seres humanos, ¿qué les dirían? ¿Qué les compartirían? ¿Qué les quieren decir a nuestras recién egresadas de Derecho? Magistrada Palomino, por favor. Muchas gracias, magistrada Norma Angélica. Creo que ya lo mencioné, pero lo voy a recalcar y reafirmar. Cuando
abrazamos una profesión tan hermosa como la nuestra, lo tenemos que hacer como en cualquier otra disciplina, con mucha vocación. Si no tenemos vocación y no conocemos cuáles son los retos de nuestra profesión, empezamos desde un punto equivocado. Porque bien sea en el servicio público que atinadamente se acaba de señalar, en donde tenemos la enorme responsabilidad, y digo, yo lo sigo sintiendo, ¿no? Así, a través de 30 años de estar en el Poder Judicial, esa enorme responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros, y más sobre el de ustedes como presidentas, tener esa responsabilidad y sentir que el día a día debemos responder ante la sociedad, ante nuestros propios compañeros, ante quien nos está dando sus casos a resolver con esperanza que estos sean resueltos de la mejor manera, tenemos ese reto y esa responsabilidad. Ahora, y voy a hablar por la otra etapa que yo me he propuesto. Al dejar la magistratura ya, bueno, en funciones, esperé 2 años, como la ley lo señala, para participar de otro reto, la organización de mujeres con deseos de participar en política bajo un solo objetivo, el deseo de formar parte de esta gran cultura política de nuestro país, que tenemos que cultivarla mucho. Y en eso ustedes están inmersos. Es otro de los caminos que puede tomar una abogada recién egresada. Tiene muchas posibilidades en muchos campos. Uno de ellos es precisamente la política, que es bastante variable y susceptible de muchas cosas y de muchos altibajos. Pero eso yo lo viví y escuché a las mujeres que están participando en política, mujeres jóvenes de mediana edad o de más edad, de distintos colores y distintos partidos políticos, pero con un mismo objetivo, cumplir sus sueños. Entonces es una parte, pero hay que tener vocación también para esto. No utilizar ni el cargo público ni el cargo político para beneficiarse a sí mismo. Claro, el dinero, la cuestión monetaria es una herramienta, pero esa herramienta debe servir para un fin, diríamos, lícito, y un fin que nos traiga además otro tipo de satisfactores. Los satisfactores emocionales y espirituales también cuentan mucho, ¿no? Para dar buen ejemplo a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres. Tenemos que dar un buen ejemplo de esto. Ahora, si nos dedicamos al otro aspecto, que es el reto que yo he tomado, de la abogacía en el litigio, para tomar casos pro bono y defender a mujeres que están siendo víctimas precisamente de esa inequidad en la impartición de justicia. Y lo tengo que señalar. Llevo 2 casos de mujeres violentadas. Una, el que le sustrajeron a su hija hace 3 años y por la burocracia, dar vuelta, además de haber tenido ya una sentencia ejecutoria donde un juez federal ordenó la recuperación de la menor. Hemos agotado todos los caminos y nos seguimos encontrando con esto, pero esto no debe ser un obstáculo. Esta mujer, además, la hemos impulsado en este asunto pro bono para que estudie y empoderarla para que ella diga, en el momento que yo recupere a mi hija, me voy a ser responsable de atender a mi hija. Otro caso, la mujer fue privada de su patrimonio al estar casada bajo su sociedad conyugal, le quitaron su casa, sus bienes y la guarda y custodia de sus hijos en una forma injusta desde hace 7 años. Acabo de tomar el asunto y ahí nos damos cuenta de cuán cierto es de la injusticia, de la violencia que se está ejerciendo sobre las mujeres. Y
el que se trate de buscar la perspectiva de género para resolver estos asuntos es muy importante. No buscamos que se favorezcan a las mujeres, simplemente que se solucione el asunto en esta dinámica, en este protocolo, digamos, de impartir la justicia haciéndola más equitativa. No es para el varón, no es para la mujer, sino en lo que más importa, y en este caso es el interés superior de la niñez. Porque de ahí tenemos la gran responsabilidad de ciudadanos que más tarde nos van a hacer un reclamo por no hacer las cosas en la debida forma. Entonces, este es el gran reto, lo que yo les podría decir a nuestras jóvenes abogadas. Tener precisamente la vocación de servicio en ambos sentidos, bien sea en la administración pública, impartición de justicia, en un tribunal, en un juzgado, en la política, en el litigio, siempre con vocación, porque esto nos va a ayudar y va a ser el fuerte que nos impulse para vencer obstáculos y para no decepcionarnos de la realidad que se vive, sino para afrontar la realidad con los conocimientos que tenemos. Esto lo hemos visto y tenemos ejemplos, y lo ha señalado la magistrada Lourdes Dib. ¿Cuántas y tantas mujeres nos antecedieron que no vivieron todas estas mujeres para que ahora nosotros estemos en este momento platicando y dialogando? ¿Qué no lograron ellas en las reformas constitucionales, en las reformas a las leyes, diputadas, senadoras, activistas, feministas? Y tenemos que seguir en la lucha por las mujeres y para las mujeres. Agradezco mucho su gentileza y he estado encantada de dialogar con ustedes. Gracias. Muchas gracias, querida doctora. Yo también me sumo al aplauso silencioso de la magistrada presidenta. Y, presidenta, ¿qué les vamos a decir a estas recién egresadas de la carrera de Derecho? Pues mira, decirles que el derecho son recién egresadas, ya tienen su título, que ya ni lo vamos a colgar porque ya todo es electrónico, a gestionar su cédula profesional, pero el derecho no tiene una meta, es un horizonte que nunca acaba. Las leyes, cada vez hay más producción, reformas, modificaciones, criterios que va teniendo el Poder Judicial Federal. Entonces, no se llega a que ya es abogado mi hijo, mi hija ya es abogada, ya tiene maestría, ya tiene doctorado, pues nunca será suficiente. Es lo que ha dicho constantemente la magistrada Palomino, seguir estudiando. Cuando ella era magistrada, no existía esto en lo que ella ahora está haciendo, una labor digna de reconocerse, porque pocas mujeres se entregan a lo que ella está haciendo con el derecho en la mano. Porque una cosa es ir a gritar y a pedir, y otra cosa es que haya abogadas preparadas que no se conformaron con el título. Y hay que entrarle al litigio, al estudio, a la cátedra, donde te vaya poniendo la vida y donde tú vayas trabajando. Pero una meta, un stop, nunca lo vas a encontrar en el derecho. Seguimos aprendiendo día con día y después, hace muchos años se decía que quien sabe derecho civil ya supo todo el derecho y hasta cierto punto era verdad. Y un solo abogado te llevaba electoral que ni existía, penal, mercantil, lo que tú quieras, eran especialistas. El derecho era otro. Y eso no quiere decir que se requirió el estudio constante, las consultas, pero ahora más. Entonces, el derecho tiene un tronco común. ¿Qué te da la carrera y qué te da el ejercicio del derecho y el estudio?
el poder interpretar el espíritu de las leyes, aunque no sea tu especialidad, y después ir buscando esa especialidad. Si te vas a dedicar a derecho administrativo, que es inmenso, pues estudia el derecho administrativo sin olvidar, nos ponen un árbol, ¿no? Con un tronco que son los principios del derecho, el derecho civil y luego un montonal de ramas que también tenemos que conocer. Difícilmente una sentencia, por ejemplo, en materia administrativa, nada más habla de la ley de procedimiento y lo que dice la ley orgánica y el supletorio que es el Código Civil. Hay que ir teniendo esas habilidades, el hambre de estudiar y aprovechar oportunidades como esta, oportunidades como grandes conferencias que tenemos gratuitas, ya no hay pretexto, nos llueven por todos lados invitaciones y entonces eso es lo que yo les recomendaría a las abogadas y a los abogados recién egresados. Ese sería mi consejo. Gracias, Presidenta. Pues también mucho que recapitular, mucho que decir, pero me parece que lo puedo resumir en pasión, compromiso, vocación y preparación. El seguir preparándonos, el seguir creciendo y el entender que el derecho no es un mundo finito, es un mundo infinito y tiene tantas aristas como las que sean necesarias para hacer efectivos el ejercicio de los derechos humanos en cualquier materia, en cualquier área y siempre, obviamente, buscando ese ejercicio ético de la función que nosotros desarrollamos. De verdad que para el Tribunal Electoral, pero sobre todo para mí, en lo personal, ha sido una delicia esta tarde escucharlas. Se los prometí que no las iba yo a tener hasta las 12 de la noche, estoy cumpliendo. Y bajo la clientela, bajo ese entendido, pues yo las voy a comprometer para que podamos realizar este tipo de ejercicios dentro de nuestro 25N, en otras áreas, ¿verdad? Derecho administrativo, derecho civil, ya decían por ahí, somos interdisciplinarios. Me parece que ninguna sentencia solamente habla de un área del derecho, ¿verdad? De entrada, nos arrancamos desde la Constitución, desde los derechos humanos y vamos bajando todas estas normas. Los tratados, es otra cosa que no existía. Sí, no existía. Tratados internacionales, en todo. Muchos elementos que aportan a nuestra formación y entonces, bueno, pues yo las voy a comprometer ahorita públicamente, ¿verdad? A que podamos repetir este ejercicio. Me pueden decir que no, pero bueno, mi obligación es intentarlo después de haber de verdad pasado una tarde deliciosa escuchando sus experiencias, pero sobre todo escuchando a mis maestras, a esas mujeres que en algún momento de mi carrera han sido inspiracionales. A la magistrada presidenta Lourdes Dib, no tenía yo tanto de conocerla, pero cuando la conocí también se volvió inspiracional para mí. La magistrada Palomino, bueno, mi maestra, ¿qué puedo decir, no? Pero bueno, de verdad que de corazón mi gratitud va hacia ustedes, para sus equipos, porque bueno, se tomaron nos regalaron unos minutitos de su tiempo. Y una manera de agradecer esta charla tan exquisita que tuvimos, pues es entregándoles unos reconocimientos. Le pido a Cristian que por favor lo haga. Me despido de ustedes de esta transmisión y Cristian, por favor. Nada más, muchísimas gracias, perdón. Y la próxima entrevista la vamos a conducir la magistrada Palomino y tu servidora y te vamos a entrevistar a ti para que nos hables de la lucha de las mujeres en la política, ¿sí? En los cargos de elección popular, porque ahí, bueno, no nos vamos a cansar de escucharla, ¿verdad, Margarita? No, claro, por supuesto. Encantadísima. Mil gracias, perdón por la interrupción. No, con mucho gusto cuentan con el tribunal, cuentan conmigo en lo personal, en lo poco o mucho que mis 20 años de experiencia en la materia les puedan transmitir, pero sobre todo créanme que el día de hoy la agradecida, la que creció profesional
y personalmente fui yo. Se los agradezco de verdad infinitamente. Cris, ¿nos comparte? Con mucho gusto, magistrada presidenta. Procedo a dar lectura de los reconocimientos. El Tribunal Electoral del Estado de Puebla otorga el presente reconocimiento a la doctora Consuelo Margarita Palomino Obando, magistrada en retiro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, por su destacada participación como ponente en el conversatorio El papel de las abogadas en México, impartido el 25 de julio de 2021. Firmado por la magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. De igual manera, doy lectura. El Tribunal Electoral del Estado de Puebla otorga el presente reconocimiento a la maestra María de Lourdes Divi Álvarez, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, por su destacada participación como ponente en el conversatorio El papel de las abogadas en México, impartido el 25 de julio de 2021. Ahora, una vez que han sido leídos los reconocimientos, reitero el agradecimiento a la doctora Consuelo Margarita Palomino Obando y a usted, maestra María Lourdes Divi Álvarez, de verdad por esta oportunidad que tuvimos el día de hoy de escuchar sus experiencias, que sin duda alguna son inspiradoras para que más y más mujeres se integren al ejercicio de la abogacía en nuestro país. De igual forma, agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión el día de hoy a través del canal de YouTube del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, dando con ello por finalizado este conversatorio. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Muchas Gracias.